Bueno, vamos ahora sí a ir a la palabra, amados hermanos, vamos a ir a la enseñanza y ya hoy queremos dar un cierre definitivo, completo, total al tema que veníamos hablando acerca del Shabbat. ¿Sí? Acerca del Shabbat. Recuerde que hemos venido desarrollando una serie de enseñanzas sobre el Shabbat y esta pues ya será el cierre. Con este vamos a cerrar todo ese ciclo de enseñanzas que son tan especiales. El Shabbat es algo muy especial para nosotros y por eso decidimos hacer un estudio acerca de los mandamientos y pues dentro de esos mandamientos, el cuarto mandamiento, que es el mandamiento del Shabbat, y decidimos hacerlo de manera sistemática y, como dijo mi esposa, bien minucioso, ¿no? Con todas las minucias. Y hoy precisamente vamos a traer una de esas minucias. Este es un tema, el de hoy, es un poco complejo. Sí. Es un poco complejo poderlo explicar, pero pues no por complejo quiero dejar de darlo. Así que les voy a pedir a todos ustedes que estén muy atentos, que estén allí con todos sus sentidos bien puestos para lo que vamos a hablar, ¿ok? Como les decía, hemos venido hablando acerca del Shabbat, hemos visto a lo largo de las escrituras sistemáticamente de qué se trata el Shabbat, por qué el Shabbat, y eso lo hemos venido estudiando. Sin embargo, hoy quiero que veamos algunas cosas que desde el sistema religioso tradicional se han usado para decir que ya no hay que vivir conforme a la ley de Dios, la Torah de Dios, guardando el Shabbat, sino que hay que guardar es el domingo. ¿Y por qué entonces el sistema religioso católico dice que es el domingo? Entonces vamos a ver algunos de esos mitos que se han convertido en doctrina para el sistema religioso tradicional. Y muchos piensan que esto es así. Y es un poco complejo, ¿sí? Ver esto, porque pues entendemos, amados hermanos, que el catolicismo, en este caso el sistema religioso tradicional, pues al ser el autor del día domingo, pues ha tratado de hacer que todo cuadre para que pareciera que en realidad es el domingo el día que el Señor señaló. ¿Ok? Así que requiero entonces que todos nos concentremos en el nombre del Señor y vamos a entender todo esto, ¿sí? Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en realidad lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el domingo, como día sagrado o día dedicado supuestamente a Dios, en realidad nunca aparece en las Sagradas Escrituras, ¿no? De hecho, la palabra domingo como tal no aparece. Recordemos que dentro del calendario hebreo, a los días se le llamaba de manera ordinal. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Pero de esos 7 días, al único que en la Biblia hay constancia, se le dio un nombre propio, fue al séptimo día. ¿Cómo se le llamó al séptimo día? Y eso lo hizo el eterno Dios. Se le llamó Shabbat. Eso lo vimos, obviamente, durante el tiempo que hemos hecho este estudio. Al principio de este estudio vimos en la palabra, porque eso se ve en Génesis, ¿sí? Cómo el Señor llama al séptimo día y le da por nombre Shabbat. ¿Ok? Entonces, en la Biblia, el único día que se le da un nombre propio para diferenciarlo de los demás días, hacerlo algo especial, que no es un día común, sino que es un día extraordinario, ¿ok? Entonces, para que aprendamos a hacer diferencia, se le da un nombre. No solamente se le va a llamar de manera ordinal, sino se le va a dar el nombre de Shabbat, para ser reconocido y distinguido del resto de los días. En los calendarios, por ejemplo, en los calendarios, por ejemplo, romano, los romanos les daban nombres a los días y les daban nombres de acuerdo a las deidades o dioses, divinidades que ellos tenían. Por ejemplo, hablando del día 1, del día primero de la semana, se le llamaba o se le conocía como el dies solis, día del sol. Eso en latín, ¿no? Dies solis, en latín, dies, día, solis, sol, día del sol.
Es decir, que por ejemplo, el día primero estaba consagrado ¿a quién? Al sol, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos entender. Incluso el día séptimo también ellos lo tenían consagrado a un sol, perdón, a un dios, a una deidad, Saturno, ¿sí? A Saturno. Entonces, era el día de Saturno y así a todos los días. Entonces, sí, los romanos sí le tenían, era por nombres de acuerdo a sus deidades. Pero desde la parte bíblica, no. El único que tenía nombre era el séptimo día. Entonces, ¿cómo se le conocía o cómo conocían los romanos al primer día de la semana? Día del sol. Día del sol. Sí, porque era el día dedicado al sol. Por ser el primer día de la semana, era el día que habían dedicado al sol. Y eso nosotros debemos tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Muy en cuenta. Pero en la Biblia no. Entonces, nosotros vamos a ver que durante por lo menos los 3 primeros siglos de esta era, desde la muerte y resurrección del Mesías, los 3 primeros siglos, la gente tenía en su condición o en su mente que el séptimo día era el día de Shabbat. Y era el día que se había convertido, digamos, por regla o por norma, incluso para muchos, incluso aún de entre los romanos, como un día de reposo o descanso. De alguna manera, ellos habían sido permeados a través del calendario hebreo, el calendario bíblico, que tiene y estipula los 7 días, porque es el calendario bíblico el que estipula 7 días. ¿De dónde toman los países y las naciones un calendario de 7 días de la semana? Del calendario bíblico. Porque había otros calendarios, por ejemplo el calendario egipcio era de 8 días, había también uno babilónico y también egipcio, otro más antiguo de 10 días y así. Digamos que lo repartían como semanalmente, pero ninguno de ellos en realidad tenía un día como de Shabbat, sino simplemente como para repartir las semanas. Pero el calendario de 7 días, sí, porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué no puede ser de 8 días la semana? ¿Cierto? ¿Por qué no de 10 días? ¿Sí? 3 semanas de 10 días. ¿Por qué? Por la influencia del calendario bíblico. Entonces mire cómo fue haciendo esto. Ahora, durante los primeros siglos, la gente tenía esto, principalmente, pues obviamente, los creyentes en el Dios de Israel, pues entendían muy bien esto. Y cada creyente que llegaba a convertirse a Yeshua, como el fundamento es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras, pues en las Sagradas Escrituras, cuando los convertidos a Yeshua llegaban, pues veían que había un día, que había un calendario de 7 días y que el séptimo día era llamado Shabbat y que ese día era un día de cesación. Hasta ahí no hay problema. Sin embargo, vamos a ver un personaje como Constantino. Constantino llegó a ser emperador de Roma. Y por tanto, el 7 de marzo del año 321, Constantino dio un decreto. Recordemos que Constantino supuestamente se convirtió a Yeshua, a Jesucristo. Muchos dicen que sí, otros dicen que realmente él nunca se convirtió, sino que solamente lo que hizo fue una confesión sobre Jesucristo por conveniencia meramente política. Porque el evangelio se había desarrollado tanto a lo largo de Roma, que vio que había muchos cristianos, muchos creyentes, muchos cristianos creyentes en Yeshua, en Jesucristo. Entonces, al ver esta gran influencia, adoptó esto como una estrategia para incluso tratar de conciliar las dos iglesias que había en ese momento, porque lo que se conocía como la iglesia cristiana en ese momento, para ese momento en Constantino, estaba dividida en dos, la iglesia de Occidente y la de Oriente. Y eso estaba colocando en riesgo, en peligro, incluso al mismo imperio y el poder del emperador. Entonces, ante eso, él hizo un gran concilio. Ese gran concilio que se conoce como el concilio de Nicea. Y él empieza a meter sus manos allí para llegar precisamente a conciliar, para que dejaran sus rivalidades y para que llegaran allí todos los representantes tanto de la iglesia occidental como la de oriental. Y eso fue así, ahí fueron llegando, fueron viniendo allí. Pero con esa supuesta creencia, él empieza a entender que debe hacer ciertos cambios, pero que esos cambios
no pueden afectar al imperio. El imperio romano, por ser un imperio pagano, pues celebraba una cantidad de celebraciones a los dioses, a los paganos. Y él quería de alguna manera así empezarse a diferenciar, de hacer una brecha de lo que podía ser en algún momento alguna cosa que pudiera verse como judía, de los judíos. Pero obviamente los primeros creyentes que tenían las Sagradas Escrituras, tenían la Tanaj, las Sagradas Escrituras, la Torá, tenían todo esto. Entonces, al tener todo esto, de alguna manera, pues ellos vivían de acuerdo a lo como vivía o como había vivido el pueblo de Israel. Aunque claro, pues la mayoría de los judíos allí, pues no creían que Yeshua fuera el Mesías. Pero sí muchos de los judíos habían creído que Yeshua era el Mesías, y así también de los paganos, de los gentiles que venían entre los gentiles, también habían creído que Yeshua era aquel Mesías. Entonces, él intenta marcar una diferencia para que no huela tanto a judío, porque él le daba la impresión de que eso podía verse como muy judío. Entonces da un decreto el 7 de marzo del año 321. Un decreto para la observación del día primero, del primer día de la semana, como aquel día en que ellos debían descansar, en que las personas debían reposar y dejar de usar el día séptimo, que era el que estaban usando y que correspondía al Shabbat. Entonces, para no seguirlo haciendo y para empezar a marcar esa diferencia, él da un decreto. Ese decreto, precisamente, se encuentra en el Codex Justinianus, Codex Justiniano o Código Justiniano, que son los libros o los códigos donde iban quedando consignados todos los decretos y todos los estatutos que los emperadores iban dando. Este quedó en ese código, el Código Justiniano. Allí se puede ver esto. ¿Y qué dice ese decreto que dio Constantino el 7 de marzo del año 321 de la era? Dice así, abro comillas y permítame, lo leo. Dice, en el venerable día del sol, es decir, el día primero, que estaba dedicado ¿a qué? ¿A qué deidad lo tenían dedicado los romanos? Al sol. El día primero de la semana lo tenían dedicado al sol. En el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Entonces empieza aquí a darse una consignación del cambio. Y mire que no le llaman en ningún momento domingo. Todavía el nombre domingo no va a aparecer. Ese va a aparecer posteriormente, mucho tiempo después. En el venerable día del sol, porque los romanos así le llamaban al primer día de la semana. Entonces iba a dejar de ser el séptimo día, el día en que ellos reposaban y que los romanos conocían como el día de Saturno, dedicado a Saturno, y él mueve ese descanso que hacía la mayoría de la gente para el primer día. Entonces vemos que el movimiento de esto es a través de Constantino. No es Yeshua el que lo propicia, como algunos pretenden o como el sistema religioso tradicional ha pretendido mostrar, que fue Yeshua, y eso es lo que vamos a ver ahora, el que lo movió. No, fue una orden imperial. En este caso, Constantino fue el que lo hizo. Luego, también vamos a ver que va a quedar expuesto esto acerca del primer día de la semana, del día del venerable sol, en el concilio de la Odisea ya del año 364. 364. Entonces se iban dando unos concilios en donde estos decretos iban tomando su forma para que se convirtieran en doctrina especial del catolicismo. Entonces dice, en el concilio de la Odisea del año 364, en la historia de los concilios dice así, abro comillas, voy a leer.
Los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día de Saturno, que era el séptimo día, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor. Y mire que ya se le empieza a llamar Día del Señor. Ese día del Señor es el que va a darle el nombre de domingo. ¿Sí? El nombre de domingo, ¿sí? Dies Dominus, día del Señor, Dies Dominus. Entonces, dice acá, como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. Ojo con eso. Se les separará de Cristo. Entonces vemos que ya para el año 364, en el concilio de la Odisea, que se hacían los concilios para ir decretando las doctrinas ya del catolicismo, se va a decir que los cristianos no deben judaizar, porque ¿qué era judaizar? Que aquellos cristianos que estuvieran guardando o que estuvieran descansando el séptimo día, quienes descansaran el séptimo día, a ellos se les iba a acusar ¿de qué? De judaizantes y de estar ociosos en el día de Saturno. Mire que los romanos lo llamaban día de Saturno, pero recuerde que el día de Saturno era el séptimo día. ¿Ok? Porque así lo llamaban los romanos. Sin embargo, dice, sino que deben trabajar ese día. O sea, ese día no lo deben descansar, ese día lo deben trabajar. Y dice, deben honrar en una forma especial, el día del Señor. Y ahí es donde vamos a empezar a ver el nombre de domingo, Dies Dominus. Domingo viene de Dominus, ¿sí? Dominicus, Dominus, que es dominio, señorío, Señor. Entonces, dice, deben honrar en una forma especial el día del Señor. Y ahí donde vamos a empezar a ver que va a salir el nombre domingo, domingo. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con que algún cristiano estuviera reposando, descansando el día séptimo, que lo llamaban los romanos día de Saturno, lo separaban de Cristo? Lo que conocemos hoy en el catolicismo como excomunión. Sí, los excomulgaban, casi que no puedo. Sí, la excomunión, los excomulgaban. Sí, quedaban fuera. Y si se supone que quedaban fuera, en este caso de Cristo, pues iban a ser condenados. ¿Sí? Porque se les iba a separar de Cristo. Claro. Incluso Jerónimo de Estridón escribe lo siguiente entre el año, recordemos que él vivió entre el año 340 y 420. 340 y 420. Él escribe lo siguiente, Jerónimo de Estridón. Los paganos lo llaman Día del Sol. Porque recuerden que los romanos en su paganismo lo tenían dedicado ¿a qué? Al Día del Sol. ¿A qué día? El primero de la semana. Y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad. ¿Cómo tratan de acomodar todo? Puesto que en ese día apareció la luz del mundo y en ese día amaneció el sol de justicia. Entonces mire cómo empiezan a acomodarlo todo. Bueno, ya que los romanos le llamaban Día del Sol, entonces nosotros nos parece bien, pues ya que en ese día amaneció el sol de justicia. Entonces mire cómo van poco a poco, van llevando esta situación. También Juan Crisóstomo, que también fue un obispo, en este caso un obispo católico de la iglesia de Antioquía. Él vivió entre el 344 y 407. Mire lo que escribió este obispo de la iglesia católica, Juan Crisóstomo. ¿Cómo pueden los cristianos, dice él, atreverse a sostener la más mínima conversación con judíos, los más miserables de todos los hombres? Hombres que son concupiscentes, rapaces, avaros, bandidos pérfidos. ¿Acaso no son ellos asesinos, destructores, hombres
poseídos por el demonio, a quienes la mala vida y la embriaguez han entregado a las costumbres de los cerdos y la cabra concupiscente. Ellos solo conocen una cosa: satisfacer sus agallas, emborracharse, matar y estropear. Y sigue diciendo él, la sinagoga, hablando pues de la sinagoga judía, Claro. no solo es un teatro y una casa de prostitución, sino una caverna de bandidos, una reparación de bestias salvajes, un lugar de vergüenza y ridículo, el domicilio del diablo, como también lo son las almas de los judíos. En verdad, los judíos adoran al diablo, sus ritos son criminales, sus ritos son criminales e inmundos, su religión es una enfermedad, su sinagoga de nuevo es una asamblea de criminales, una cueva de ladrones, una caverna de demonios, un abismo de perdición. Yo también aborrezco a la sinagoga. Dios aborrece a los judíos y siempre aborreció a los judíos. Yo también aborrezco a los judíos. Esto es algo bien fuerte. Entonces mire cómo se va dando esto, ¿no? Como querer esa separación de los judíos como si fueran lo peor. Y precisamente esta separación se va a enmarcar en el día. Pero esto no tenía que ver con separación de los judíos, sino que esta es la estrategia que el enemigo va a usar para separar al creyente del mandato de Dios. Mandamiento. Del mandamiento. Eso es. Miren lo que dijo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 y el 439, escribió lo siguiente. Dijo él, el judaísmo desde Cristo es una corrupción. Efectivamente, Judas es la imagen del pueblo judío. Su entendimiento de las escrituras es carnal. Ellos llevan la culpa de la muerte del Salvador, porque a través de sus padres ellos mataron al Cristo. Los judíos lo prendieron, los judíos lo insultaron, los judíos lo ataron, lo coronaron con espinos, lo deshonraron, escupiéndolo, lo azotaron. Amontonaron abusos sobre él, lo colgaron en un madero, lo atravesaron con una lanza. Entonces, amados hermanos, vemos cómo empiezan a señalar al pueblo judío de ser los asesinos directos del Mesías y de una cantidad de cosas, cuando el mismo Mesías dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. La pongo por amor. Yo mismo la pongo, nadie me la quita. Él la puso. Nadie en realidad. Sí, lo hizo por amor a todos nosotros, judíos y no judíos, para que creyéramos en Él y pudiéramos tener vida eterna. Entonces, estas cosas se las leo para que vayamos teniendo un contexto de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, la palabra domingo como tal, como vemos, resultó varios siglos después, porque se le empezó a llamar dies dominicus, ¿sí? Dies dominos, día del Señor, día domingo, pero no se le llamaba así. Para el tiempo de Yeshua, al primer día de la semana no se le llamaba domingo, se le llamaba primer día de la semana. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos el enunciado varias veces de una expresión primer día de la semana. Y esto se ha prestado para confusión y muchos piensan por esto que Yeshua cambió el séptimo día, el Shabbat, al primer día y lo consagró como el día del Señor. Pero esto se debe al desconocimiento propio de las Escrituras. Y aquí es donde yo espero que pongamos muchísimo cuidado, porque es un poco difícil lo que yo le voy a explicar. Cuando uno está acostumbrado a una mentira, cuando una mentira se ha repetido por muchos y muchos y muchos siglos, y cientos de miles y millones la han repetido y la han repetido y la repiten, sí que se vuelve difícil poder explicar un asunto de esos. Y precisamente este es uno. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, en el versículo 1, si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 28:1, voy a leer la versión de Reina Valera del 60, y aprovecho para explicar. Casiodoro de Reina
el traductor de lo que se conoce de esta versión, él era un monje católico. Y como monje católico, él pues seguía todos los lineamientos del catolicismo. Él existió y fue contemporáneo también con Martín Lutero. Martín Lutero también era un monje católico y recordemos cuando Martín Lutero desarrolla sus 95 tesis en las cuales plasma su desafuero, su desacuerdo con el catolicismo, sobre todo frente a las indulgencias que se habían convertido en un negocio que tenían algunos. En este caso, en Alemania, un tal Tetzel, él tenía el negocio de las indulgencias y se vendían perdones de los pecados a través del dinero. Y este monje, pues, no estaba de acuerdo con esto. Él creía en la gracia, pero él creía en una gracia de tal grado que abolía incluso hasta la misma ley de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo creía? El catolicismo. Él creía que éramos justificados por la gracia de Dios y no por las indulgencias que se vendían, y por eso estaba en contra de eso, pero también él creía que ya la ley de Dios no tenía nada que ver. No estaba actualmente vigente. Y esto lo creía también Casiodoro de Reina y otros personajes que participaron en lo que posteriormente se va a conocer como la Reforma, por ejemplo, como Juan Calvino. Entonces, Casiodoro de Reina tradujo al español. Martín Lutero estaba en Alemania. Casiodoro de Reina terminó sumándose a ese pensamiento que tenían muchos monjes católicos en aquel entonces que tenían esa desaveniencia con el catolicismo, con la Iglesia Católica, con el sistema católico, y ellos lo que planteaban era una reforma. Y una de las formas que lo hicieron fue protestando, Martín Lutero clavando esas 95 tesis, por eso se les llamó protestantes. Sin embargo, ya el protestantismo, el luteranismo como corriente se formó años después. No es que Martín Lutero pensó en que voy a fundar una corriente religiosa, sino que él decidió fue protestar como católico, ¿sí? Solamente que esto los llevó a ellos a ser señalados por el catolicismo y sobre todo, por ejemplo, Casiodoro de Reina por atreverse a traducir la Biblia, en este caso, al español, que fue la traducción que él hizo al español. Pero eran monjes católicos con doctrina católica. Quiero que entendamos esto. Y dentro de esa doctrina católica tenían muy en mente que la Torá, la ley de Dios, estaba abolida. Entonces, desde esa perspectiva, ellos teniendo en mente eso, que la ley, nada que ver, Casiodoro de Reina, bajo esa perspectiva, hizo la traducción. Y por eso muchos textos se van a ver envueltos, muchos textos de los que él traduce, se van a ver envueltos dentro de eso, como mostrar que ya la ley está abolida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 28, en Reina Valera, dice... Aquí dice Reina Valera, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces cuando uno lee, mire, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Y esto es lo que toman los católicos o el sistema católico para decir que Yeshua lo que hizo fue cambiar el día séptimo al primer día. El día de reposo del séptimo al primer día. Porque para eso él resucitó allí. Bueno, lo primero que nosotros debemos entender es por qué Yeshua resucitó el primer día de la semana. Bueno, esto aconteció porque él venía cumpliendo todo lo dicho en Levítico capítulo 23. Cuando nosotros observamos lo que dice Levítico capítulo 23, pues allí nos vamos a dar cuenta en realidad de qué es lo que sucede, de qué es lo que pasa y por qué es que se están dando estas cosas, ¿sí? En Levítico capítulo 23 está establecido todo el proceso de cómo debe ser la cuestión del
de la celebración de Pesaj. Amén. Así que veamos lo que dice Levítico 23, versículo 10. En Levítico capítulo 23, versículo 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando ustedes entren en la tierra que les doy y cosechen sus productos, deberán traer el Omer Reshit. El Omer Reshit, así dice literalmente el texto hebreo. La principal gavilla, la primera gavilla de su cosecha al sacerdote. Versículo 11. Él, el sacerdote, elevará el Omer delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará, lo presentará el día después del Shabbat. El día después del Shabbat. ¿Cuándo se presentaba el Omer Reshit? El día después del Shabbat. ¿El Shabbat qué día es? Séptimo día. Entonces, ¿el siguiente día cuál era? El primer día de la semana. Entonces, se acostumbraba a que el primer día de la semana se presentaba, se elevaba lo que se conocía como la ofrenda principal de primicias, que era el Omer Reshit. El Omer Reshit. Eso se presentaba como ¿cuándo? El día después del Shabbat. El día después del Shabbat es el siguiente día, que es primer día de la semana. ¿Ok? Entonces vemos que la Biblia indica cuándo se presentaba allí el Omer Reshit, el primer día de la semana. Lo llama, la Biblia dice, el día siguiente al Shabbat. Es lógico. ¿Ok? Entonces, cuando dice acá, en Mateo 28, primer día de la semana, pues se está refiriendo a esto. Sin embargo, quiero que veamos algo. Algo que no van a ver ustedes. Algo que si ustedes no revisan el texto griego, no lo van a ver. ¿Cómo dice en su Biblia? En su Biblia dice, vuelvo y leo, por ejemplo, versión Reina Valera, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cómo dice tu Biblia? Dice, después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día. Después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día. No dice más, ¿cierto? No más. Hacia el amanecer del primer día. Entonces, mire que cuando nosotros revisamos el texto, y yo le pido por favor que lo revise el texto griego, vaya, usted no va a encontrar ni que diga día, ni que diga como tal primer, ni que diga semana. O sea, literalmente no dice primer día de la semana. Literalmente, usted va a encontrar que dice mian sabaton. Mian sabaton. ¿Le suena sabaton? ¿Sí le suena ya sabaton? Mian sabaton. Entonces acá viene una cosa muy importante. Yo me he dado a estudiar este tema bastante porque vamos a observar que todas las Biblias, por regla general, siempre van a traducir la expresión mian sabaton como primer día de la semana. Primer día de la semana. Mian sabaton. Primer día de la semana. Pero para mí, en mi estudio, en mi investigación de esto no tenía lógica. No tenía lógica, ¿por qué? Primero, porque la palabra semana en griego es la palabra hebdomada. Hebdomada. ¿Sí? Hebdomada, que es semana. De hecho, y acá es donde viene un poco lo difícil de explicar esto. Cuando ustedes ven lo que es el Antiguo Testamento, lo que la gente llama el Antiguo Testamento, que está escrito ¿en qué idioma? Hebreo. Ustedes van a encontrarse con algo que se conoce como la Septuaginta, que fue la primera traducción que se le hizo a la Biblia. Pasó del hebreo al griego. Del hebreo al griego. Y ustedes van a ver que esa traducción no la hicieron griegos. Esa traducción de la Biblia que está en hebreo, que fue traducida al griego, la hicieron judíos. 72 judíos, 72 sabios judíos que fueron escogidos
seleccionados para llevar a cabo la traducción. Y vamos a ver, amados hermanos, que cuando dice semana, que cuando se habla de semanas, por ejemplo, cuando se habla incluso de la fiesta de Shavuot. Shavuot en hebreo es semanas. Uno ve que ahí van a usar la palabra hebdomadón, ¿sí? Que son semanas, el plural, semanas. Cuando uno ve, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando se habla de las 70 semanas, o que él ayunó por 3 semanas, siempre se va a usar la palabra de semana hebdomada, hebdomada. Nunca jamás se va a usar la palabra sabatón para semanas, nunca, en la Septuaginta. O sea, la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego. Y cuando tenían que traducir la semana, la palabra semana, shavua en hebreo, shavua en hebreo semana, cuando la traducían al griego, ¿cómo la traducían? Hebdomada. En hebreo, shavua, al griego, hebdomada, siempre. ¿Ellos qué hicieron también? Desarrollaron una palabra para indicar el Shabbat. Como la palabra Shabbat es un nombre propio, se acostumbraba a que los nombres se transliteraran. Entonces, por ejemplo, ellos no transliteraron la palabra semana. ¿Por qué? Porque ellos tenían el equivalente de semana en griego. Así como Shavua, que es un periodo de 7 días, hebdomada también es un periodo de 7 días. De hecho, hebdomada viene de hepta, que es 7. Hepta, 7, hebdomada, hepta, que es 7. Entonces también lo tenían. Por tanto, ellos lo que hacían era traducir, ¿sí? Como que traducimos al inglés, semana en inglés, week, ¿sí? Week. Entonces se traduce. Ellos lo que hacían era transliterar los nombres. Como Shabbat es un nombre propio, en este caso el nombre del séptimo día, ellos desarrollaron una transliteración para este nombre y la transliteración resultó en la palabra griega sabaton, o sea, adaptada al griego como ¿qué? Sabaton. Los griegos no tenían una palabra para Shabbat, no la tenían. Y como se trataba de un nombre, lo transliteraron. Entonces quedó helenizado, ¿sí? Greconizado, o sea, al griego quedó como sabatón. Por tanto, la palabra sabatón siempre iba a hacer referencia a ¿qué? Al Shabbat en griego. Sabatón en griego siempre iba a hacer referencia a ¿qué? Al Shabbat, entendamos esto. Por eso cuando usted lee Éxodo capítulo 20, donde habla de te acordarás del día de Shabbat para santificarlo, si usted lee la Septuaginta, que vuelvo y repito, es la primera traducción que se le hizo a la Biblia del hebreo al griego, es la Septuaginta. Si usted lee la Septuaginta, usted va a ver que donde dice, te acordarás del día de Shabbat, ¿sí? Yom HaShabbat, ahí literalmente, precisamente dice, Gemera Sabaton, ¿sí? Día de Shabbat, Sabaton. Usa la palabra Sabaton, porque Sabaton fue la palabra que se diseñó ¿para qué? Para Shabbat. Y la palabra griega para semana, ¿cuál? Hebdomada. ¿Ok? Pero resulta que aquí, en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, la que la gente llama como Nuevo Testamento, no se usa la palabra hebdomada. De hecho, hasta en griego actual y griego moderno, la palabra que se sigue usando para semana es hebdomada. Y la palabra que se usa para identificar el sábado en el calendario griego, sabaton. Sabaton, así como nosotros decimos sábado. Mire que nosotros cuando nos referimos a sábado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A la semana o al día sábado? Si yo les digo a ustedes sábado, ¿ustedes entienden que yo estoy hablando de la semana?
No, ¿cierto que no? Ustedes inmediatamente, yo les digo, Día. sí, sábado. Está refiriéndose específicamente al séptimo día, al ¿cierto? día. Ujú. El séptimo día es sábado. Ustedes no van a entender que cuando yo diga sábado, estoy diciendo semana. No. Asimismo en griego, sábaton era el día y hebdomada la semana. Entonces nosotros también tenemos dos palabras o sea, una palabra para cada una de ellas. Sábado para el día y semana para los 7 días. Ujú. ¿Sí? Para los 7 días. A los 7 días le llamamos semana. Semana. Igual, lo mismo en griego. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 28 y lo que va a suceder también con los otros textos que vamos a ver, literalmente dice, mian sabaton. Pero ¿cómo lo han traducido? Por ejemplo, ¿cómo lo tradujo Reina Valera, que es, digamos, la base de la traducción al español? Lo tradujo como primer día de la semana. Entonces dice primer día de la semana. Ni siquiera ahí dice gemera, sino primer día, perdón, uno sabaton, literalmente. Entonces, dice el texto de Mateo, dice así, Mateo 28:1, dice, habiendo finalizado el Shabbat, ¿cuál Shabbat? El semanal, al amanecer de mian sabaton, al amanecer de mian sabaton. Y mian significa uno, hablando de manera cardinal, no ordinal, porque ordinal es protos, primero, protos, pero ahí dice mian, que es el uno. Entonces dice mian sabaton. Entonces, ¿qué hizo Reina Valera y también qué hicieron las otras versiones a otros idiomas? Por ejemplo, como al inglés, tradujeron como si se tratara, como si dijera primer día de la semana. Y así vamos a ver Lucas, veamos también Mateo, aquí, vamos a ver acá esto y ya les voy a seguir explicando. Por ejemplo, Lucas 24:1. ¿Cómo dice Lucas 24:1 en Reina Valera? Reina Valera dice, el primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El primer día de la semana. Si nosotros seguimos nuestra revisión de lo que estamos viendo acá, vamos a Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20, versículo 1. Reina Valera dice, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y esa repetición la vamos a ver continuamente. Incluso vamos a ver que esto se da también en el libro de los Hechos y también vamos a tener nosotros algo muy parecido en Primera de Corintios, que quiero que lo veamos ahora. Entonces, ¿cómo la palabra griega mian sabaton terminó traduciéndose primer día de la semana? Aunque literalmente, ahí dice, literalmente, ¿sí? Si lo pasamos digamos, al español, pasémoslo completamente al español. Unos sábados, así dice, unos sábados, porque está en plural. Unos sábados, ¿sí? Mian sabaton, está en plural. Unos sábados. ¿Cómo así que unos sábados? Entonces eso obviamente es difícil. Entonces, bueno, uno ¿cómo podría traducir mian sabaton? Ya, el primer sábado. Pero ¿cómo así no acaba de terminar el Shabbat? Dice que terminado el Shabbat, porque Mateo 28, volvemos a Mateo 28, sí. Habiendo finalizado el Shabbat, al amanecer del primer sábado. Digamos que mian significa primero, pero no, mian significa uno. Cuando se va a usar primero en las Biblias usan la palabra protos, ¿sí? Que es primero. Entonces, mian sabaton.
¿A qué se refieren con Mian Sabaton? Entonces, amados hermanos, haciéndole un estudio a esto y buscándole, porque créame que me he dedicado muchísimo, pero muchísimo tiempo. He leído cantidad de referencias, de comentarios y todo eso. Y la mayoría de los comentarios llega a la conclusión que la palabra Sabaton para el tiempo del Señor y los apóstoles era usada como semana. Pero la evidencia es que los escritos griegos, aparte de la Biblia, no usaban la palabra Sabaton para semana, sino hebdomada. Entonces, ¿cómo así que los griegos, para aquel entonces, los griegos usaban la palabra Sabaton para semana, cuando en realidad ellos usaban la palabra hebdomada? Eso es una explicación muy reforzada allí, muy metida a la fuerza. Sí, que la expresión Sabaton significaba Shabbat o semana. Entonces había que mirar a ver a qué se refería. Pero no, en realidad los griegos seguían usando la palabra hebdomada y, como les digo, hasta el día de hoy, aún en griego moderno, se sigue usando la palabra hebdomada y la palabra Sabaton para el día de Shabbat, para el día sábado. Entonces, ¿cómo así que justo para ese entonces sí la palabra Sabaton? No. ¿Será que ellos no sabían? Sí lo sabían. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta, los judíos traductores de la Biblia, del hebreo al español, aquellos judíos, cuando se usaba la palabra semana, usaban la palabra hebdomada. Entonces, algo no cuadra aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido, o qué es lo que yo he podido evidenciar, amados hermanos? Que Mian Sabaton fue una expresión que empezaron a usar aquellos, o que usaban los creyentes y los judíos aquel entonces, para referirse al día del Omer Reshit, específicamente. Mian Sabaton, al día en que se presentaba el Omer Reshit. O sea, ellos no estaban diciendo en realidad primer día de la semana, sino que lo estaban identificando como aquel día en que se llevaba esa primera especial gavilla, esa primera especial ofrenda, esa ofrenda que se entregaba. Entonces, ellos usaban esa expresión griega, que es una combinación, ¿no? De una expresión griega, que es uno, Mian, y Sabaton, que es una expresión griega, pero que deriva de Shabbat. Entonces, cuando ellos, esa es la deducción, después de tanto tiempo de investigación y estudio que yo le he dedicado a esto, es la deducción que yo he podido llegar, es que ellos, y les voy a mostrar ahora, tengo varias pruebas, ¿sí? De que a ese día, ¿a cuál día? Al día del Omer Reshit, al que la Biblia en Levítico dice, al siguiente día del Shabbat, que se presentaba el Omer Reshit, a ese día específico era que ellos le llamaban Mian Sabaton, que era el día cuando se presentaba el Omer Reshit, ¿sí? Que era, ¿sí? Como cuando dice uno, por la cercanía, como que el cercano a el Shabbat, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el Omer Reshit siempre se presentaba al día siguiente del Shabbat semanal. Entonces, Mian Sabaton es el que está al lado del Shabbat. ¿Sí me hago entender? El día del lado del Shabbat, el día 1, ¿sí? El día que está junto, ¿sí? Lo veían como cuando uno está parado con una persona. Por ejemplo, si yo estoy parado con alguien al lado, ¿qué van a decir? Hay uno a mi lado, hay uno al lado de Carlos, hay uno, ¿sí? Un hombre en este caso. Entonces era eso. Eso es lo que ellos llamaban Mian Sabaton, ¿sí? Como aquel que estaba al lado de el Shabbat, precisamente porque era, por ejemplo, como mi esposa, aquí hay una, ¿cierto? Una. Hay una, en este caso no uno, sino una a mi lado, ¿sí? Eso era aquel que estaba justo, el que estaba justo
al lado de aquel Shabbat de Pesaj. Y por eso ese Shabbat del Pesaj era especial porque era el que marcaba cuál era el día en que se entregaban o se presentaba ¿qué? El Omer Reshit, que era la principal primicia de todas, porque era la primera de todas las primicias que se presentaban. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, bueno, si tú lo tienes claro, ellos también lo tienen claro. Y ya piensa uno también en otras cosas, Sí. se va uniendo otras cosas. Entonces, si nosotros entendemos que Mian Sabaton se refería al Omer Reshit, ¿sí? Como una expresión griega, de tipo griego, entonces nosotros podríamos decir, habiendo finalizado el Shabbat al amanecer del Omer Reshit, ¿sí? Del Omer Reshit, cuando se presentaba, que el día que se presentaba el Omer Reshit, llegó Miriam, la Migdalita, con la otra Miriam para ver sepulcro. Porque es que, amados hermanos, ahí por ningún lado dice en realidad primer día de la semana. En verdad, créanme, o sea, no dice. ¿Qué dicen los académicos? Que Sabatón había sido usado también para hebdomada, pero para semana. Pero eso no tiene sentido si ellos ya tenían una palabra en griego para semana, que era hebdomada, y la usaban. La cuestión era que la usaban la palabra hebdomada. Y Sabatón la usaban para Shabbat. Entonces aquí ellos estaban marcando algo. Y como es parte de la cultura hebrea, no griega, entonces le ponen Mian Sabatón para identificar al día en que se presentaba el Omer Reshit. Entonces cuando nosotros leemos Lucas 24:1, también tenemos que tener en cuenta lo mismo, porque también va a aparecer, ¿sí? Mian Ton Sabaton. Ahí va a aparecer así, Mian Ton Sabaton. Miren lo que dice Lucas 24:1. Lucas 24:1 dice, pero a la madrugada de Mian Ton Sabaton, entonces si entendemos, esto se refiere al Omer Reshit, al día específico en que se presentaba el Omer Reshit, entonces si lo leemos, pero a la madrugada del Omer Reshit, de ese día, porque ese día era específico, ¿no? ¿Cuál era el día? El Shabbat semanal que estaba dentro de Pesaj, ¿sí? Se miraba ese Shabbat y al día siguiente, como lo dice Levítico, ¿no? Al siguiente día del Shabbat, el que está allí, ¿no? Al lado, al siguiente día, ese día. Pero claro, es que el siguiente día del Shabbat, ¿cuál era? Era el primer día de la semana, pero no se estaba refiriendo a cualquier día de la semana, porque el primer día de la semana hay muchos. Claro, pero ese era especial. Este era el primer día, pero ese específicamente, por eso se usa la palabra uno, para darle exclusividad, es uno, ese, no primero, sino ese, uno, por eso se usa la palabra mian, para darle especificidad. Ese es el día. Claro. No era que había varios, sino que ese. O sea que ese sucedía era una vez cada ¿cuánto? Cada año. Es decir, en cada Pesaj. Por eso dice acá Lucas 24, pero la madrugada del Omer Reshit fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado. Veamos lo que dice Juan 21. Juan 21. Juan 21. Juan 21 también usa la palabra Mian Ton Sabaton. Mian Ton Sabaton. Uno de los sábados. ¿Sí? Uno de los sábados. Y por eso aparece, aparece en plural. ¿Sí? Aparece en plural. Es por eso, porque hay un Shabbat que es un Shabbat grande en Pesaj, que es el del 15, y está el Shabbat semanal. Y precisamente el Omer Reshit se presentaba el día después del Shabbat semanal, cuando ya habían pasado esos 2 días del Shabbat, el grande, el especial y el semanal. No sé si me estoy dando a entender. Eso es un poco complejo. ¿Por qué? Porque como así están todas las versiones de Biblia, y se nos ha dicho que Sabatón es semana, cuando es hebdomada. Entonces, Juan 21 dice, Mian Ton Sabaton. Entonces, si entendemos que Mian Ton Sabaton se refería al día específico en el que se presentaba el Omer Reshit, entonces para cambiar la idea,
o cambiar la idea no, para darle la realidad a qué se refiere, podríamos decir, y en Omer Reshit, temprano en estando el aún oscuro, uh-huh. Miriam, la migdalita, llega temprano al sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro. Por eso cuando Yeshua la ve allí, le dice, no me toques, porque aún no he sido elevado a mi Padre, porque el Omer Reshit se elevaba uh-huh. en la mañana de ese día, se elevaba. Sí. Y por eso Yeshua le dice, no me toques, uh-huh. porque aún no he sido elevado, no he sido presentado ante mi Padre. Pero luego vamos a ver que luego se da, en donde él ya está allí y lo tocan y lo abrazan. Incluso en Juan 20, 19 dice, Juan 20, 19, al atardecer de aquel mismo día, y otra vez va a usar la expresión, mian sabaton, al atardecer de aquel mismo día, es ese día específico, al atardecer de aquel mismo día, ¿cuál? Mian sabaton, que era el día en que se presentaba ¿qué? El Omer Reshit. Y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por miedo a los yehuditas, Yeshua llegó y se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem, paz a ustedes. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Entonces Yeshua les dijo, otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban espíritu de santidad. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, el llamado gemelo, no estaba con ellos cuando Yeshua había aparecido. Por tanto le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor, pero él les dijo, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y mira lo que dice el versículo 26. Y a los 8 días, otra vez estaban sus discípulos encerrados. O sea, se les aparece y nuevamente a los 8 días estaban otra vez, ¿qué? Encerrados. ¿Por qué estaban encerrados? Porque decidieron reunirse para hacer un culto dominical. Por miedo, ya lo ha dicho la escritura que estaban primeramente encerrados, ¿por qué? Por miedo a los yehuditas, y otra vez, ya habiéndose les aparecido, otra vez a los 8 días estaban encerrados, pero esta vez estaba Tomás con ellos. Entonces vino Yeshua, estando cerradas las puertas, y puesto en medio les dijo, paz a ustedes, otra vez paz. Entonces le dijo Tomás, trae acá tu dedo, le dijo a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y es cuando él hace eso, ¿no? Entonces, mire, ¿sabe qué usa el catolicismo? Dice, en Juan capítulo, porque así lo enseña el catolicismo, escúcheme bien, así lo enseña el catolicismo. En Juan capítulo 20 está demostrado en el versículo 1 que Jesucristo, cambió el día del sábado al domingo. Y lo dicen así. ¿Y qué dice Juan 21? Y lo leen, ¿no? Y claro, leen todas las versiones que dice, en el primer día de la semana, estando. Entonces dicen, ¿qué día se encontró? ¿Qué día resucitó? El primer día de la semana. ¿Qué día era el primer día? ¿Y ese día cuál es? El domingo. Para empezar, el domingo no existía como día. El domingo viene a existir varios siglos después. La palabra domingo. Entonces ahí no está instituyendo el Señor nada. Él resucitó el primer día de la semana porque está establecido en Levítico que al siguiente día del Shabbat se presentaba el Omer Reshit. Por eso él se presenta y resucita en el Omer Reshit como el primero o la primicia de la resurrección. Y luego dice el catolicismo, ahora leamos el 20:19. Al atardecer de aquel mismo día, ¿cuál día? El día domingo, el primer día de la semana. Como dice allí, el primer día de la semana. Y luego se van a el versículo 26. Ahora veamos que ya era costumbre que cada domingo se reunieran, porque se volvieron a reunir a los 8 días, es decir, el domingo. Y a los 8 días,
otra vez estaban los discípulos reunidos. No, dice que estaban encerrados. Encerrados. Y ellos dicen, ¿sí ve? Ya estaban haciendo allí su culto dominical, ya estaban haciendo su reunión dominical y así lo empezaron a hacer cada domingo. Y así sale la doctrina católica. Así, sin más ni más. Que porque resucitó el primer día de la semana, entonces ahí lo instituyó, y que luego porque ellos a los 8 días, pasados los 8 días, a los 8 días, estaban otra vez los discípulos, pero dice la Biblia que estaban encerrados. No dijeron ellos, vamos a hacernos un culto, vamos a reunirnos, a hacer una misa, ¿sí? Dominical. No, ellos no estaban allí como que dice, listo, ya quedó instituido el domingo, ya quedó instituido. No, ya quedó instituido el día primero, ya el Shabbat, no, en ningún momento Yeshua no les dijo a ellos nada. Y ellos dicen, y el Señor que les dijo, pasa a ustedes. Pasa a ustedes. Ahora, ¿por qué estaban reunidos ellos del primer día de la semana, aquel día, cuando Él resucita? Pues dice la Biblia que estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo a los yehuditas. Ahí estaban. No estaban allí reunidos porque se reunieron a orar y que porque vamos a hacer un servicio, un culto, a pesar de que ese día era día de Omer Reshit. Obviamente, la mayoría de las personas en el día del Omer Reshit, ¿dónde estaban? En el templo. ¿Por qué? Porque el sacerdote levantaba eso, pero ellos, por temor y por miedo, estaban, ¿qué? Encerrados. Allí, ellos no tenían allí ninguna expectativa de decir, ve, vamos a reunirnos hoy. Entonces el Señor ha resucitado, ¿por qué? Porque está cumpliendo el Omer Reshit, la primicia de la resurrección. Y estando ellos encerrados allí por miedo, se les aparece. Pero luego, a los 8 días, lo que vemos es que durante esos otros días el Señor no volvió como a aparecérseles. Otra vez se les aparece nuevamente porque nuevamente están encerrados bajo llave. Solamente que esta ocasión ya estaba Tomás con ellos. Pero no estaban ellos allí encerrados con el propósito de decir, vamos a hacer entonces un culto. Entonces, como Él resucitó el primer día de la semana, entonces cada primer día de la semana nos vamos a empezar a reunir. Y entonces, como el Señor les dijo, pasa ustedes, Él está diciendo, pasa ustedes porque están muertos de miedo. No como enseña el catolicismo, que les dijo, pasa ustedes porque les está diciendo, muy bien, los felicito por estar haciendo eso, que eso es lo que enseña el catolicismo. Que cuando les dijo, pasa ustedes, les está avalando el hecho de que se reúnan el primer día de la semana. Imagínense esa forma doctrinal que tiene el catolicismo. Así es que hacen las doctrinas del catolicismo. Cuando en realidad omiten todo el contexto, que ellos están reunidos a puerta cerrada por miedo, están encerrados nuevamente. Y por eso Él tiene que decirles nuevamente, paz, paz. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ese primer día de la semana que ha sido traducida por la mayoría de las Biblias, que vuelvo yo y digo, yo estoy en total desacuerdo, porque es que ahí dice Sabatón, y Sabatón se refiere al Shabbat. Y entonces cuando usa la expresión Mian, está hablando, sí, del uno, entonces está hablando de aquel que está allí al lado del Shabbat. Es una expresión que se acuñó para precisamente hablar del día en el que se presentaba el Omer Reshit. Y veamos lo que dice Hechos capítulo 20. Veamos lo que dice. Hechos capítulo 20, versículo 5. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 20, voy a abrir acá Reina Valera. Hechos capítulo 20, sí. Dice acá, estos, 25, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Hablando de unos que han dicho, ¿no? De Sópater, de Aristarco, bueno. Dice que ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, cuando nosotros vemos allí, ¿qué dice Hechos 20? Dice Reina Valera, pasados. Y la verdad es que casi prácticamente todas las Biblias dicen, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura.
La palabra que se usa allí es la palabra meta. La palabra meta significa después, pero es una de las tantas traducciones que se le da. De hecho, la más importante y la que más se usa en realidad en la Biblia, que podemos decir que es el gran porcentaje, es con, entre, en. Entonces, meta significa con. De hecho, usted va a verificar y usted mira precisamente cuando dice, por ejemplo, y estaba con ellos en la barca, y usa la palabra meta. Entonces no dice, y estaba después y estaba después ellos en la barca. No, con ellos en la barca. Y cuando dice, por ejemplo, y fueron juntos, meta. ¿Sí? Siempre se usa, por lo general, esta palabra. Usted la ve, es una palabra muy común. Se usa muchísimas veces. Y la mayoría de las veces se usa para identificar con, entre, en. Entonces la pregunta es, ¿en realidad está diciendo el texto después o pasado los días de panes sin levadura, de Matzot? ¿O está diciendo entre los días de Matzot? Veámoslo de esta manera. Pero estos se habían adelantado, dice el versículo 5, y nos esperaron en Troas. Y nosotros, en los días de las Matzot, navegamos. Permítanme. 5 días más tarde nos encontramos en... Navegamos desde Filipos. Recuerde que son 7 días de Matzot. 7 días. Y durante esos días, pues, podían ellos moverse. Recuerden que no estaban ellos en Jerusalén. No estaban. Estaban en otra parte. Y por eso dice allí, navegamos ¿desde dónde? Desde Filipos. ¿Dónde se encontraban? Filipos. Cuando estaban en medio de la fiesta de Pesaj, ellos no se encontraban en Jerusalén, sino que se encontraron ¿en dónde? Filipos. En Filipos. Entonces, al estar en Filipos, dice allí, y nosotros, en los días de Matzot, navegamos desde Filipos. Y en 5 días llegamos a ellos en Troas. O sea, dentro de ese tiempo, llegamos a Troas. Y allí, en Troas, ¿cuánto tiempo se quedaron luego? Una semana. 7 días. 7 días. Y dice el versículo 7. Pero, dice el versículo 7, dice pero. No, en. Bueno, pero. Y usted lee en el texto griego y aparece la palabra pero. Pero, indicando una contraposición. O sea, se quedaron 7 días, pero ¿qué sucedió antes de esos 7 días? ¿O si me hago entender? ¿Qué sucedió antes? Entonces, ellos llegan dentro de su viaje, que vienen de Filipos a Troas, dentro del tiempo de los panes sin levadura, de las Matzot, los panes sin levadura, viajan. Se demoran 5 días, los panes sin levadura son 7 días. Y dentro de ese tiempo es que se celebra el Omer Reshit. Claro. Entonces dice acá, y allí estuvimos, o sea, en Troas se quedaron y allí nos quedamos por 7 días. Versículo 7. Y ahora dice el versículo 7. Pero en Mian Ton Sabaton, escuche bien, Mian Ton Sabaton, usan la misma expresión de los evangelios para identificar cuando el Señor resucitó, que era el día del Omer Reshit. Y es fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque están en los días de Pesaj. Y si están dentro de los días de Pesaj, pues claramente van a estar también dentro del espacio del Omer Reshit, que se celebra dentro del espacio de la fiesta de Pesaj. Y por eso Pablo dice, pero, en contraposición, porque él usa el pero, ahí en el capítulo 20, el versículo 7, la mayoría de las Biblias no usa el pero, ¿sí? Que es la expresión de, en griego, de, búsquela en el diccionario y se dará cuenta, pero yo sí la uso, porque pues uno tiene que usar lo que dice la Biblia como tal. Pero, para dar la contraposición y la aclaración, porque ese es un pero de aclaración, el de en griego, pero en Mian Ton Sabaton. Entonces se le viene a uno a la mente, bueno, si estaban en panes sin levadura, en Matzot, era porque estaban celebrando ¿qué? Pesaj.
y dentro del espacio de Pesaj, ¿qué es lo que se celebra? El Omer Reshit. Entonces dice acá, pero en Mian Ton Sabaton, es decir, el espacio de Omer Reshit, pero en Omer Reshit, reunidos para el partimiento del pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Esto de había muchas lámparas en el aposento alto era característico de las casas que se usaban para hospedarse o para celebrar todos los días, todos los tiempos, todos los días de Pesaj. Por eso dice, había muchas lámparas. ¿Por qué? Porque se acostumbraba que durante los tiempos festivos, aquellos lugares como el aposento grande, como este, ¿sí? Y los lugares donde podían reunirse la gente, se organizaban o se adornaban o se les colocaban. Muy iluminados. Sí, muchas lámparas para que estuvieran suficientemente iluminados porque había una celebración ¿qué? Especial. Para esto se hacía. Por eso, todas estas, como dices tú, ¿no? Detalles de fina coquetería. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y a cierto joven que estaba sentado en la ventana llamado Eutico lo iba dominando un sueño profundo mientras Pablo disertaba largamente, como me pasa a mí, que diserto largamente y por acá se empiezan a quedar dormidos. ¿Sí? Ay, por favor. Hasta que, rendido por el sueño, ¿sí? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo bajó y se extendió sobre él y abrazándolo dijo, no se alarmen que su alma está en él. Subió luego y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba, o sea, hasta el amanecer del siguiente día. Y luego de eso, partió. Y ya. Entonces, ¿qué día era este? Un Omer Reshit. Un día de Omer Reshit. ¡Wow! Y todo esto. Entonces, teniendo conectado todo esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les decía a ustedes que meta, por ejemplo, significa entre, con, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas 24:5 dice, cuando las mujeres vieron el sepulcro, fueron a ver, en 24:5 de Lucas, 24:5 dice, como ellas tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos le dijeron, hablando de los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que veo hoy? Meta. Mire que no dice después, sino entre. No dice, ¿por qué buscan después de los muertos? No, entre, porque estamos entre los días de Matzot, no pasados los días de Matzot, sino entre los días de Matzot. Lo mismo, por ejemplo, en Juan 12:8. Igual, en Juan 12:8, mire lo que dice el Señor. Juan 12:8 dice, porque a los pobres siempre los tendrán entre ustedes o en ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, si nosotros le ponemos pasado, porque a los pobres siempre los tendrán pasados ustedes. Eso no tiene sentido. Entonces, mire, y ahí aparece la palabra meta, que es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para referirse a los días de panes sin levadura, de Matzot. Por eso, ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 6, lo traduzco de esta manera. Y nosotros, entre los días de Matzot, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas. Por eso mire que no le pongo pasados, sino que entre, porque meta se usa mucho para esto, ¿sí? Para esta expresión. Y luego está otro texto que es 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Entonces el catolicismo dice, aquí está la prueba fehaciente que se reunían cada domingo. ¿Qué dice 1 Corintios 16:1 en Reina Valera? 1 Corintios 16:1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo hasta Jerusalén. Ojo. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Acá hay varias cosas. Entonces, él está hablando de esta ofrenda que se ministraba ¿para quién? Para los santos. Es decir, para el servicio y para el ministerio de los santos, que eran los apóstoles, los encargados de la palabra, que eran los que estaban predicando. Esa era la ofrenda de los apóstoles. ¿Y la tenían que hacer llegar a dónde? A Jerusalén. Y por lo general, las ofrendas que se hacían llegar a Jerusalén eran las primicias. Qué bueno. Eran las primicias. No era, o sea, que entonces que cada vez que tomaban una ofrenda para Jerusalén, todas las ofrendas para Jerusalén, no. Eran las primicias. Por eso se conocía como la ofrenda para los santos. Porque las primicias se daban por lo general en reconocimiento al ministerio de aquellos. Por ejemplo, a los sacerdotes se les entregaba ¿qué? Las primicias. Y por eso dice las ofrendas para los santos, las cuales se recogían en las iglesias de Galacia, que estaban en el Asia Menor, y se llevaban ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Entonces, cuando uno tiene en cuenta todos estos aspectos, se da entonces, entiende que aquí no está trabajando, no está dando cuenta uno, se está dando cuenta uno, que no es de cualquier tipo de ofrenda o de la ofrenda de pronto que comúnmente podían ministrar, sino de una ofrenda especial. Especial. Entonces, aquí también en Primera de Corintios se va a usar la expresión mian sabatum. La misma expresión. Versículo 16, versículo 1. Dice el apóstol, 16:1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién era esta ofrenda? Para los santos. Era una ofrenda especial que iba a ir dirigida a los santos que estaban ¿en dónde? En Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también tal como ordené a las iglesias de Galacia. Es decir, que ya Pablo, el apóstol, había dado orden a las iglesias de Galacia y a otras congregaciones de cómo era que debían ministrar esta ofrenda especial. No era una ofrenda que iban a recoger cada primer día de la semana. Porque imagínense recogiendo ofrenda cada primer día de la semana para estarla llevando cada primer día de la semana hasta Jerusalén. ¿Cómo hacían? Cuando la distancia por lo menos desde Colosas hasta Jerusalén era bastante. Y desde Galacia, porque estamos hablando del Asia Menor, y era muchísimo tiempo de viaje. Entonces hacer esto rutinariamente cada semana era casi imposible. Entonces tenemos que darle todo el entendimiento al texto. Por eso dice él acá, ¿qué fue lo que ordenó? Y ustedes lo han ordenado a la iglesia en Galacia. Versículo 2. Como dice, mian sabatu, ya entendemos que es que el día del Omer Reshit. Ya lo hemos podido identificar que es ese día. Entonces dice el versículo 2, ¿sí? Durante, así dice, en muchas Biblias dice cada primer día de Shabbat, ¿no? Como dice Reina Valera, cada primer día de Shabbat. Pero el versículo 2, allí donde dice cada primer día, realmente ahí no dice cada, sino durante, ¿sí? Durante, ¿ok? Entonces dice aquí así, durante, pongámosle entonces el nombre, durante Omer Reshit, cada uno de ustedes, y mire lo que dice, cómo dice el texto bíblico, y vayan y busquen en los diccionarios, por favor. Cada uno de ustedes disponga de una reserva, de un ahorro, literalmente, reserva, ahorro, tesoro. Busque el diccionario, por favor, búsquelo. No se está hablando de una ofrenda que uno toma allí
sino de un ahorro, Especial. de una reserva, de un tesoro. Incluso así lo traduce literalmente el diccionario. Busca el diccionario porque literalmente es tesoro. ¿Cómo dice allí? Cada uno que separe algo de dinero de acuerdo Algo. a sus recursos. Sí, algo, claro, sí, ahí dice algo. Cuando ahí dice reserva, cuando ahí dice tesoro, entonces mire eso, algo. No, ahí no dice algo. ¿Cómo es que dice Reina Valera? Veamos. Dice acá, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, ¿sí? Ponga aparte. Ponga, ese es separe, aparte. Y acá pone así, ¿no? Aparte. Ponga aparte. Sí, algo. Y ese algo es el que me llama la atención a mí, ¿sí? Algo, ¿sí? Según haya prosperado. Cuando nosotros vemos el texto griego como tal, por ejemplo, si vamos a un interlineal, literalmente, mire el interlineal. El interlineal es lo que dice literalmente el texto griego, ¿sí? El interlineal dice, según uno de sábado, porque es que así dice, cada uno de ustedes al lado de sí mismo esté poniendo aparte, atesorando, acumulando, habiendo ahorrado el cúmulo o ahorro, que es la palabra que aparece literalmente griega allí, ¿sí? Atesorando, tesoro, ¿sí? Eso no es algo, no, lo ahorrado, ¿sí? Atesorando cual algo en alguna vez estén haciendo su camino. Estén haciendo su camino significa conforme hayan avanzado, hayan prosperado, ¿sí? Para que no cuando venga entonces haya colectas, estén llegando a ser. Sí. Es que es así, ¿no? Pero literalmente, claro, porque es que lo que le importa aquí es decir lo que dice, así eso no tenga como mucho sentido. Estructurarlo. Exactamente. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estructurarlo. Y por eso usted ve que dice uno de sábado. No dice semana. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Durante Omer Reshit, para que podamos entender cuál es el día, cada uno de ustedes disponga de una reserva, de un ahorro, de un tesoro, para cuando yo conforme hayan ganado, conforme hayan producido. ¿Y qué dice la Biblia? Es la primicia, ¿no? Cada uno dará conforme el Señor le haya bendecido, ¿no? Ninguno se presentará con las manos vacías. Para que cuando yo vaya, no se hagan entonces colectas. O sea, no justo cuando yo llegue se estén haciendo las colectas, sino que ese día, esas primicias las vamos a separar. Y cuando yo vaya, mire lo que dice el versículo 3. Y cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por cartas para llevar su donativo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no era cualquier tipo de donativo. ¿Listo? Sí, ese donativo es la palabra dorón, que es la misma palabra que se usó en Mataná. En el texto cuando dice que habla de la ofrenda del Omer Reshit. Entonces está muy y dice el versículo 4, y si conviene que yo también vaya para acompañarlos a ellos y fiscalizar, porque trataba de ¿qué? De buena cantidad de dinero, entonces iremos juntos. Entonces no está diciendo es que cada día, cada primer día de la semana, entonces de todo lo que han ahorrado, van allí. Y entonces usted imagina al apóstol Pablo yendo de Jerusalén hasta, por ejemplo, en este caso, hasta Colosas, y de Colosas a Jerusalén y a Galacia y todo, cada semana. Es imposible. No. Él no está hablando de cada semana, él está hablando de algo que se hacía una vez al año y en donde la gente daba una ofrenda muy especial por ser la primera de las primicias que se acostumbraban a dar
precisamente de acuerdo a lo enseñado en Levítico capítulo 23, que se conocía como el Omer Reshit. Entonces, esta costumbre lo tenía y por eso él va a usar esto. Entonces, él va a señalar al día del Omer Reshit para que sea la recolección de esas ofrendas las que se envíen ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén, hacia los santos, es decir, a los apóstoles. Entonces se está hablando de eso. Claro, esa fue la deducción entonces a la que yo pude llegar después de muchísimo tiempo, años tratando de esto, pero ¿cómo hay? Pero es que no dices primer día a la semana, no dice. O sea, yo me negaba a aceptar algo que yo sabía que él no decía. Que no lo leías. Yo podía aceptar otra cosa, o sea, yo hubiera podido aceptarlo y quedarme tranquilo, pero no. No, es tratar de buscar la realidad y la verdad de lo que se está diciendo. Entonces pude identificar que cuando ellos hablaban de Mian Sabaton, estaban refiriendo a el día específico del Omer Reshit. Eso sí es revelación. Ay, sí. ¿Sí? Y por último, Uy, no. los católicos usan Apocalipsis 1:10 para decir que domingo era el día del Señor. Y de hecho, hay Biblias que se atreven Sí, lo leímos, creo que a traducirlo de esa manera. Es tal la influencia del catolicismo que hay Biblias que se atreven a traducirlo de esta semana. Por ejemplo, no es de extrañar que la Biblia a ver, permítanme un momento. Acá. Por ejemplo, mire la Biblia en lenguaje sencillo, a ver. que es una Biblia muy popular también. Dice, pero 1:10, Apocalipsis 1:10, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Un domingo. Imagínense hasta dónde vamos llegando, ¿no? O sea, esto es algo bastante complejo. Hay una versión que a mí me extraña muchísimo, que es la versión en Biblia textual, la BTX. BTX. No la vayan a confundir con otra por ahí parecida. A BCX, no. BTX, no. Biblia textual. Y estando en espíritu en el día dominical. Y eso, y así vamos viendo varias versiones que ponen de esa manera, que yo digo, wow, o sea, ya hasta ese extremo. Literalmente, el texto realmente está hablando, y el texto está diciendo, Jimera, ¿sí? Kai, permítame un momento, que se me perdió. Ya, ahora sí. El texto griego dice, literalmente dice, te, que es él, ¿sí? Te, Kyriake es Kyrios, ¿sí? Sino por la composición, porque esa es una palabra que está en dativo, en singular, dativo en griego, por eso dice Kyriake, ¿sí? Kyriake gemera. Es decir, en el Kyriake, es decir, en el del Señor, en el del Señor día, en el del Señor día. Obviamente, si lo arreglamos, queda como en el día del Señor, ¿sí? Y cuando está diciendo en el día del Señor, no se está refiriendo al domingo. Y el catolicismo dice, no, ese es el domingo, el día del Señor. No, recordemos que el Señor no había cambiado, el eterno Dios no había cambiado el día para nada, no existía el domingo todavía como tal, nada de esto. Lo que había era que en el primer día de la semana, en el tiempo de Pesaj, se celebraba Omer Reshit en el primer día de la semana, y esto no tiene nada que ver con el domingo. ¿A qué se refiere la Biblia con el día del Señor? Cuando nosotros revisamos la misma expresión, la encontramos, por ejemplo, en Hechos 2:20. Dice acá en Hechos 2:20, mire, el sol se convertirá, y la voy a leer desde Reina Valera, Vamos a leerla desde Reina Valera para que porque quede allí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Cuál es el día del Señor ahí? ¿El domingo? Leamos otro. Dice, por ejemplo, acá, como también en 2 Corintios 1:14, 2 Corintios 1:14, 2 Corintios 1:14.
Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Veamos 1 Tesalonicenses 5:2. Y lo voy a leer desde Reina Valera. 5:2. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, cuando la Biblia dice el día del Señor, ¿a qué se está refiriendo? A aquel día glorioso cuando el Señor se manifestará. Entonces, cuando el apóstol Yohanan escribe Apocalipsis, él no está hablando ni del Shabbat, ni está hablando del domingo. En realidad está hablando de aquel glorioso día, que es el día del eterno Dios. Aquel día que es solo conocido por Dios cuando Él se manifieste por medio de su Hijo. Mira lo que dice Apocalipsis 1:10. Estando en espíritu, en el día del Señor, aquel día glorioso que ha de venir, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe lo que ves en un rollo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo todos los sucesos que se van a desencadenar precisamente en lo que se conoce como el día del Señor. Y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Envía esto, porque a él se le revela lo que va a acontecer en el futuro. Es decir, lo que Yohanan cuando dice, estando yo en el día del Señor, el Señor lo puso enfrente como de una pantalla a ver todos los sucesos y todos los acontecimientos que se darán en aquel día del Señor, cuando el Señor se manifieste. Es decir, que él lo está diciendo en el día domingo. Ay, sí, justo el día domingo, allí recibí una revelación especial de parte de Dios porque el domingo es el día que Dios ha declarado. No, él está dando testimonio que él vio en espíritu lo que iba a suceder en el día del Señor. Amén. Eso es. Amén. Así que, amados hermanos, era necesario pues que les trajera esto. ¿Por qué? Porque todos esos textos que leímos de Juan, de los evangelios, de Hechos y de Pablo en Corintios y aún este Apocalipsis, son usados por los defensores del catolicismo, o sea, que son defensores del catolicismo que están a favor de la declaración y del decreto de Constantino de que el día del sol pasó a ser el día domingo, el día, y así le pusieron, ¿no? Día del Señor, le pusieron, pero siglos después. Y que esos textos se hacen referencia es al domingo. No, estos textos no hacen referencia al domingo. Mian Sabaton está muy bien especificado y por tanto nosotros no podemos dejarnos llevar porque así lo dicen y porque así lo tradujeron. Y como así lo tradujeron desde hace mucho tiempo y lo tradujeron las versiones católicas así de teólogos católicos, de monjes católicos, entonces quedaron así, entonces nosotros vamos a seguir traduciendo de la misma manera. No, nosotros tenemos que depurar y limpiar las cosas. Amén. Espero que con esta explicación de esto, ya el tema acerca del Shabbat quede completamente claro y ya cerrado. Amén, para que así avancemos entonces hacia el siguiente mandamiento que si el Eterno Dios lo permite, lo veremos en el próximo Shabbat.